Bueno, diploma de honor al acompañamiento y a la trayectoria, Congreso número 18 de Ondas Escalares y Ciencias Holísticas, al artista, compositor y cantante César Imbellione. Bueno, y César Imbellione en este caso va a entregar el señor César Imbellione. César, en este caso entregas vos. Bueno, el otro diploma, para que se enteren todos, es un diploma también de honor al acompañamiento y a la trayectoria, Congreso número 18 de Ondas Escalares y Ciencias Holísticas, al Sisti Restobar. Aplaudan, por favor, si quieren. Bueno, ahora le dejamos a César el micrófono de él. Bueno, le hacemos entrega a la encargada. No sea vergonzosa, pase, por favor. Ha sido la disjockey, ¿no? Ha sido disjockey, musicalizadora, todo. Bueno, si lo hace, esto es para la City. Para el establecimiento, por, bueno, abrirnos las puertas. Bueno, entonces ahora sí, se viene lo grande. Bueno, vamos a escuchar a César, que nos va a contar un montón de cosas que, bueno, a mí yo me quedé enganchado, sinceramente, con lo que contó de la princesa Maradana. Impresionante eso, estuvo espectacular y quedé muy enganchado con esa historia, ¿no? Porque conocemos a un Cristo no tan acartonado, sino un Cristo más humano. Eso me encantó. Bueno, César, el micrófono. Yo quiero preguntar, ¿se viene el fin del mundo? Vamos a ver. Bueno, primero que nada, gracias a todos por estar, gracias a ustedes siempre por invitarnos. La verdad que lo del diploma es parte de una linda broma que me están haciendo acá los amigos, porque lo de artista y lo de cantante, obviamente que no es así. Porque si no se va a conformar un grupo de cantantes, realmente de cantautores, me van a venir a buscar a mí a Capilla del Monte y vamos a estar en problema. Eso no es cierto, cantás y cantás muy bien, así que hay que dar reconocimiento cuando corresponde. Gracias. Vamos a contar algo muy cortito, para no aburrir. Se apagó la luz, bueno, yo me quedo sin luz, no pasa nada. ¿Tenés las imágenes? Cualquiera vamos a poner. Como muchos saben, mi pasión número uno es la historia y llevo recorriendo el mundo tratando de desentrañar esa historia por más de 30 años. En los libros que yo he escrito, que algunos conocen el último, que tuvo la suerte de ser bestseller en marzo del año pasado, en realidad es el número 8, y cada cosa que fui escribiendo estuve el tiempo que merecía estar en esos lugares. Con lo cual, de cada cosa que escribí, previamente, obviamente, viví en ese lugar para poder entender de qué estaba hablando y poder interiorizarme por sobre todas las cosas, porque la idea no era querer hacer una novela, la idea era querer contar una historia que en algunos casos estaba mal contada y que en otros casos ni siquiera se había contado. Así que esa historia de María Magdalena y de Jesús, Barbana, Sata, que es el nombre que en esa historia tenía María Magdalena, Sata como apellido, era una princesa persa, que va a conocer a Jesús en los años de juventud de Jesús, mucho antes de llegar a su etapa de su ministerio. Y eso es un poquito de lo que habíamos contado la última vez. Pero esta historia, que intenta ser un poco más pequeña y que trata de poner de manifiesto el por qué tantas organizaciones como fueron los cátaros o como fueron y son los templarios, tenían esta debilidad por esa patrona eterna
que Jesús le lega a la humanidad, que es María Magdalena, y que a lo largo de las fechas y de las eras, las distintas iglesias dogmáticas intentaron poner no solamente a María Magdalena, sino que a la mujer en segundo plano y muchas veces en tercero y en cuarto. Así que esta historia no es una historia, sino que es un descubrimiento arqueológico producido en el 2005 en la ciudad de Megiddo, nada menos que Megiddo. ¿Por qué digo nada menos que Megiddo? Porque Megiddo es donde, según el Apocalipsis de San Juan, un texto que todos tienen de los que tengan una Biblia en su casa, nos va a contar que va a producirse la última batalla donde la humanidad va a ingresar a una época de tribulaciones. Esas tribulaciones van a durar 7 años y después de 7 años llega el día del juicio final y la segunda vuelta de Cristo. Todo esto es parte de películas, todo esto es parte de libros, se han escrito ríos de tintas, realmente, en tratar de desentrañar si todo esto es verdad o es una fábula. Y lo importante también es saber lo que pensaban la gente de aquella época. Todos nosotros hemos visto la película El Código Da Vinci, seguramente que sí. Y en el Código Da Vinci hay una parte donde el artista principal, junto con el anciano que era el estudioso, le dice, y están discutiendo sobre la divinidad de Jesús o no, y Landon, que es el personaje principal, le dice, bueno, seamos justos, porque la divinidad de Jesús nunca se habló que Jesús era divino, hasta recién entrado el concilio de Nicea, que va a ser por el 320 al 350, más o menos, después de Cristo. Y va a ser ratificado 100 años después en el segundo concilio de esa característica, que va a ser el de Constantinopla, donde va a ser realmente la primera vez, ya estamos hablando del año 490, que se establece una estructura que es lo que hoy conocemos como el Vaticano. Y en esa estructura, lo que vamos a poder determinar es que recién ahí se ponen de acuerdo en que Jesús era divino. Pero ¿en qué parte se ponen de acuerdo? En que era el Hijo de Dios, que existía una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y no tenemos más información de eso. Volvemos al 2005, en Megiddo, se va a descubrir una porción de un sector. Hay una cárcel de máxima seguridad en Megiddo, en Israel. Megiddo, para que ustedes se ubiquen, es de donde supuestamente nace Jesús, que es Belén, unos 190 kilómetros al norte. Y en ese lugar, que está esa cárcel de máxima seguridad, van a empezar unas excavaciones y van a descubrir un complejo de casas que básicamente excavar Jerusalén significa todo el tiempo descubrir cosas nuevas, porque son ciudades hechas sobre ciudades. Pero esto llamó muchísimo la atención, se detuvieron todos los trabajos de excavación y se mantuvo en secreto hasta el 2015, que ya la cárcel necesitaba ser expandida y en base a los descubrimientos que ya no se podían ocultar, tuvieron que parar absolutamente todo. Lo que les voy a mostrar a continuación, bueno, ahí están las imágenes, vamos a tratar de ponerlas, pero en la medida que yo les voy contando, van a intentar rescatarlas. No obstante eso, que es lo importante que se encuentra en ese lugar. Lo que se va a encontrar en ese lugar es una casa con una especie de mesa que termina siendo un altar, donde se van a realizar los rituales de los primeros cristianos de esa época. Estamos hablando del año 90 después de Cristo, o sea, la gente que vivió en esa casa, algunos ancianos, eran contemporáneos de la época de Jesús, lo vieron, lo conocieron, o sus padres les contaron sobre Jesús. Con lo cual, lo que pasaba en ese lugar tiene una connotación muy importante.
porque la inscripción está en griego. Eso quiere decir que la familia dueña de esa casa no solamente o posiblemente pudieron haber sido griegos, sino que el griego era el idioma inglés de la época, era el idioma que todo el mundo tenía que hablar si comerciaba o tenía contacto con otras culturas. Era el inglés de la época. Entonces eso nos muestra que esa gente recibía gente de todos los lugares y por eso las inscripciones estaban en griego. Es como si uno viajara hoy a Alemania y en Alemania vas a tener las inscripciones en alemán y en inglés, porque inglés hablan todos, alemán no. Esto lo que les estoy contando son a los hallazgos, dentro de estos hallazgos, los especialistas, los arqueólogos y los antropólogos son las conclusiones que van teniendo. Pero eso tampoco es importante, simplemente redondea la historia. Lo importante es saber quién es ese personaje que nos visitó hace 2000 años y por qué tomó la decisión de legarnos a una mujer como la cabeza, la columna y de alguna forma la perpetuadora del legado de sus enseñanzas hasta el día de la fecha, María Magdalena. María Magdalena va a tener en la historia no solamente escrita, sino inclusive en las cuestiones que tienen que ver con la arquitectura. En Europa, María Magdalena es la única persona que tiene altares propios. Hay catedrales que están en su nombre, y otros me dirán, sí, de la Virgen María también, pero inclusive en las iglesias y catedrales en favor de la Madre de Jesús no tiene un altar independiente y exclusivo de ella, sino que al contrario, en ese altar principal siempre está Jesús y la iglesia dedicada a la Virgen María está en un costado, junto con los apóstoles. Pero María Magdalena es la única que tiene una catedral propia donde centraliza su imagen en tamaño natural, rodeada de ángeles que la están coronando reina, y en una cúpula pintada todos los discípulos junto con Jesús ya ascendido, como entronándola. Y es una imagen muy poderosa y un mensaje muy poderoso. Jesús cuando resucita, y después si resucitó o no resucitó, si estaba vivo o no estaba vivo, si murió en la cruz y no murió en la cruz, es abstracto. Lo que tratamos de entender es quién es Jesús y quién es María Magdalena. ¿Y por qué estas grandes organizaciones, citando estas dos como ejemplo, que van a ser los cátaros y los templarios, dieron la vida por sostener no solamente ese secreto, ese linaje, sino también esa figura por encima de cualquier manifestación católica que sostenía que la Iglesia la había instaurado Pedro o Pablo. En definitiva, el primer papa de la historia va a ser Pablo y no Pedro. Pero eso es otra historia. En este sentido, lo primero que tenemos que entender para saber por qué se cambió la historia, cómo vieron los ciudadanos de esa época a Jesús de Nazaret. ¿Era un revolucionario? ¿Era un delincuente? ¿Era un loco? ¿Era un visionario? ¿Era el Hijo de Dios? ¿O era Dios caminando en la tierra? Estas son las 7 posibilidades que tenemos. ¿Qué es lo que dice la historia y los libros? Que Jesús es llevado por blasfemo, por idólatra, por delincuente, porque cuando está en la cruz, los textos antiguos hablan de 3 delincuentes, no dice Jesús y 2 delincuentes. Y entonces nos empezamos a preocupar, porque si la civilización de esa época no reconoce a Jesús como un ser divino y lo vivió, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué nosotros tenemos a un Jesús divino o Hijo de Dios, mientras que aquellos que lo conocieron no lo reconocían así?